Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y vamos a dejar que en esta mañana la palabra hable por sí sola. ¿Qué le parece? Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Más allá de su interlocutor, más allá de su comunicador, la palabra se comunica por sí misma. Ella tiene la capacidad, la autoridad, es viva y eficaz, es cortante como una espada, dice el libro de Hebreos. Así que vamos a dejar que ella hable por sí misma y pueda sacar y develar nuestros corazones delante de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Interesante, ¿verdad que sí? Es una palabra sumamente alentadora. Es una palabra extraordinaria porque solamente en 2 versículos podemos ver la historia de un hombre, su pasado, su presente y su futuro. En 2 versículos vemos conjugados los 3 tiempos verbales de una vida, de una persona, en la cual, si hay algo virtuoso que tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, es que no nos omite aquellas cosas que podrían verse desde una perspectiva de fracaso o de frustración, sino que la Biblia es extraordinaria en el sentido de que te habla lo bueno de una persona, pero también lo malo. Te confronta con la realidad, saca a luz el error y trae luz y bendición sobre lo que está en oscuridad y en derrota. Es extraordinario analizar el texto. Es un sermón típicamente biográfico lo que voy a hacer en esta mañana, porque hablo de la vida de un hombre, un tal Jabes. El texto es más que explícito, elocuente, no hay mucho que agregar. Sí se pueden sacar algunos principios en el cual nosotros podemos imitar la vida de este hombre. Primeramente dice que Jabes viene después de mencionar 44 personas de su generación, desde el capítulo 4, verso 1, hasta el versículo 9, menciona 44 personas. Y dentro de una vasta lista de 44 personas, en la Biblia, la historia sagrada se enfoca en una persona. Y no necesariamente en una persona que ostenta virtud, que ostenta madurez, que ostenta victoria, sino todo lo contrario. En un vasto número de 44 personas aparece un ilustre desconocido, destacándose por cambiar la derrota en victoria, por vencer el trauma y el dolor de la vida y transformarse en una persona ilustre y destacada. ¿Alguien querrá en esta mañana convertirse? ¿Verdad que sí? ¿Convertirse a qué? Convertir el dolor en victoria. Convertir el fracaso en felicidad. ¿Alguien en esta mañana quisiera hacerlo? Bueno, mire solamente la vida de este hombre y que sea necesario esto y suficiente
para transformar la realidad, al menos para garantizarnos toda una semana en victoria pensando en estos principios. Dice, Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Seguramente en su Biblia está traducida la palabra Jabes y dolor bajo el mismo verbo hebreo, ¿sí? Oseb, Joshed y palabras similares a esta. Vale decir que llamar a este hombre Jabes y llamar a este hombre dolor era lo mismo. Estoy seguro que ninguno de nosotros hoy en esta etapa de la historia le pondría semejante nombre a una persona que nazca, ¿verdad que sí? Uno va a utilizar nombres con un poquito más de simpatía, ¿verdad que sí? Más positivos, ¿verdad que sí? Bueno, fue la experiencia también de Ruth, en los cuales tenía 2 hijos. A uno le puso Kelión y al otro Malhón. Uno significaba desgracia y el otro significaba enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué semejantes nombres? ¿Por qué semejantes títulos? ¿A qué naturaleza respondía ponerle como nombre con tal significado negativo, peyorativo? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, bajo las circunstancias que una persona nacía, debía llevar su nombre. Era estigmático, era denigrante, era despectivo incluso. Usted imagínese que esta persona nació ya con un trauma. A lo mejor las contracciones no fueron en forma natural dentro de su alumbramiento, dentro de la parturienta. Seguramente él, como sus hermanos, no fueron todos de la misma manera lanzados a la vida. A lo mejor la madre de Jabes tuvo un trabajo de parto, las dilataciones no fueron las suficientes en tiempo y forma. Seguramente hubo desgarro, seguramente hubo trabajo de parto. Aquellas que son madres pueden entenderlo mejor. Las contracciones son esos calambres incesantes, uno tras otro, en el que muchas veces deja incluso sin respiración a la madre. Está dicho por aquellos que asisten a los partos, los parteros, las parteras, que el trabajo de parto, cuando no se da en una forma natural y cuando es algún ejercicio muy forzado, entendiendo en la etapa de historia que yo lo estoy describiendo, la criatura sufre y la criatura está entre muchas veces la vida y la muerte. Se está disputando su impronta. La palabra impronta significa lo que sale a la vida, lo que se imprime a la vida. Impronta, lo que se imprime de ahora en más. Jabes le costó nacer. Jabes le trajo un dolor a su madre. Jabes estuvo a punto de perder su vida y si no era la de él, era la de su madre. Como en el caso de Icabod, el hijo de Fines, el nieto de Elí. Cuando nació y en el trabajo de parto su madre muere y él nace, fue llamado Icabod, sin gloria. Y quien más, quien menos, hermanos queridos, en esta mañana, cada uno de nosotros puede hacer una mirada introspectiva o a nuestro pasado y cada uno podrá saber, algunos más, otros menos, cómo nació, cómo se lo lanzó a la vida, cómo se lo imprimió en esta vida. Y todos tenemos una historia de vida y todos traemos situaciones de vidas complejos. Ahora, lo interesante es que la Biblia lo traduce como dolor, nuestra versión Reina Valera. Pero la versión hebrea original, la que hoy utilizan los judíos, dice que Jabes significa hacedor de tristeza. Si el nombre dolor era fuerte, ¿cómo se llamaba este niño ahora? Hacedor de tristeza.
No se dice nada más de la madre, excepto que tuvo hermanos y luego nació él. Pudo haber sido que el nacimiento de Jabes hubiera dejado huérfanos a sus hermanos e incluso a él, y que su madre habría muerto. A lo mejor. Lo interesante es que Jabes es hacedor de tristeza. Y él, este nombre peyorativo lo acompañó durante toda su existencia. Él era un hacedor de tristeza. Y a lo mejor todo lo que encaraba, su coeficiente fue impregnado de este nombre. Su autoestima estaba impregnado del significado de este nombre. Así que todo lo que pudiera emprender en la vida iba a traer como resultado una tristeza. Porque de acuerdo a lo que uno tiene el concepto de sí mismo, es como responde a la vida. Si el concepto que tenés de sí mismo es bajo, vas a tener conflictos con tu autoestima. Siempre te vas a sentir con un espíritu de inferioridad frente al resto. Todo lo contrario cuando uno tiene una autoestima distorsionada y se ve superior a los demás. Eso también es un grave defecto y es un error, porque Pablo dice, cada uno no piense de sí más de lo que debe pensar, sino piense de sí con cordura. No sos ni más que otros, ni tampoco sos menos. ¿Hay alguien ahí? Ahora, claro que su nombre afectó su identidad. Dice también la interpretación hebrea que Jabes pudo significar dolor, pudo significar hacedor de tristeza, pero también hay una raíz hebrea que Jabes significa seco o sequedad. Y bueno, y le voy a dar el último para terminar de deprimirlo en esta mañana. Jabes también procede de una misma raíz, de la misma palabra, ya que el hebreo era muy tosco y una palabra podía significar varias cosas. ¿Estamos? Diga conmigo, el hebreo era cerrado y una palabra significaba varias cosas, de acuerdo a un contexto. ¿Está bien? Así que Jabes significó dolor, también significó hacedor de tristeza, significó seco o sequedad y por último, pena o penalidad. Y realmente hay gente que cuando uno la ve da pena. Si usted me hubiera conocido hace 28 años atrás, yo daba pena. Y el que tenés al lado antes de tener un encuentro con Cristo daba pena. Y cuando decimos da pena, no estamos hiriendo susceptibilidades, ni tampoco riéndonos de las miserias y de las crisis ajenas. Simplemente es que fuera del Señor, fuera de Cristo, fuera de la paz que solamente Dios puede dar, damos pena. Somos tan vulnerables, somos tan incapaces, tan débiles, nos sentimos tan desprovistos. El hombre puede tener dominio mientras tiene salud, el hombre puede ejercer influencia mientras tiene autoridad, pero basta que una pequeña crisis asalte su vida o su familia para sentirse débil, vulnerado y frustrado. ¿Cuántos Jabes hay hoy transitando en esta vida? ¿Cuántos Jabes también hay dentro de la iglesia? Gente con tristeza, gente que ha perdido seres queridos, o gente que no tiene la capacidad de poder disfrutar a sus seres queridos por distintas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros somos hacedores de tristeza? No solamente desde el rol de víctimas, sino muchas veces como víctimas también nos transformamos en victimarios, utilizando nuestra victimización para manipular al resto. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si no, voy de vuelta para atrás. Hay veces uno utiliza su propia necesidad, sus propias miserias, para ser el ombligo del mundo. Para desde mí, pobrecito, pobre de mí, mira cómo estoy, ejercer influencia y dar lástima a los demás. ¿Está entendiendo lo que digo? Hacedores de tristeza. No solamente la vida nos trae tristeza a nosotros,
sino que también nosotros traemos tristeza a la vida y a nuestro entorno y a los que nos aman. Sea cual fuere el cuadro. ¿Vamos bien hasta acá? Pobre Javes, el día que me agarre me va. Pero voy a hablar bien ahora de él. Porque él se llamó así, no a sí mismo, sino porque la vida, la experiencia de vida, lo rotuló, lo etiquetó de esta manera. Hay veces vos no buscás ser un seco, ni dar pena, ni causar tristeza, ni vivir en dolor. La vida se te encuadró de esa manera. Pero qué bueno que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, lea el 9, por favor, conmigo otra vez. Verso 9. Y Jabes, el dolor, el hacedor de tristeza, el que daba pena, sequedad, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo se entiende? Esta es la paradoja de la vida. Y cómo me gusta jugar con dos principios antagónicos. ¿Cómo es esto de que el que causaba tristeza, el que estaba impregnado de dolor, el que cargaba una autoestima insuficiente, sobresalió por sobre los hermanos? ¿Cómo se entiende esto? Resulta ser que el que era el fracasado, el estimativo, el perdedor, fue el mejor. Increíble. Pero pareciera que con el que más se ensaña la vida es el que más se destaca y sobresale. ¿Verdad que sí? El otro día veía cómo un muchacho científico, que le faltaban partes de los miembros de su cuerpo, ¿sí? Cómo se destacaba en un experimento en Europa. Es increíble que nosotros que tenemos todos nuestros miembros físicos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra motricidad intacta, muchas veces hacemos menos que aquellos que carecen de una salud plena. ¿Me está entendiendo? Ahora, puedo entender por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Porque con el que más la vida se ensaña es el que con mayor ahínco, con mayor fuerza, con mayor arraigo, con mayor valentía enfrenta las crisis. Tenemos dentro nuestro una ley innata, tenemos dentro nuestro una capacidad de supervivencia que pareciera que cuando la vida más nos quiere enterrar, más nosotros vamos a salirnos con la nuestra. Es ese gran don que la vida, de que Dios, que el cielo nos ha otorgado, luchar por nuestra subsistencia. Ahora, él se superó a sí mismo, pero no él por sus fuerzas, se superó con Dios. Dice que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué sería una persona ilustre? Bueno, lo primero que me viene a la mente es cuando a un ciudadano lo galardonan, lo premian, lo reconocen. ¿Conoce gente que sea ilustre? Sí, hay. Nuestro sistema a nivel mundial, las ONG, etcétera, etcétera, dan ese premio Nobel a la paz, ¿verdad que sí? Se lo han dado a gente que lo correspondía, a otros que no. Bueno, eso no es un juicio de valores que voy a hacer, pero ¿qué sería ilustre? Es alguien que se lo corona y se lo premia por su labor, su trayectoria y por su aporte a la humanidad. Una persona ilustre es una persona con conducta, es una persona que se esfuerza, es un filántropo, es un altruista, es una persona que quiere el bien común de todas las personas. Y Jabes, a pesar de su condición, de su nombre, de su estigma, de su trasfondo, de su pasado, fue ilustre aún en medio de aquellos que deberían haberlo sido.
En esta mañana te quiero subir de nivel. Que no te sigas confinando al dolor, que no te sigas recluyendo al pasado, que no sigas victimizándote con lo que te pasó, sino que en esta mañana salgas de este lugar como una persona ilustre en el nombre de Jesús de Nazaret. No renegó de su madre por el nombre que le puso. Creo que esa mujer se convirtió ahora también en una persona virtuosa. Superó a aquellos que debían haberlo superado a él supuestamente. Ahora, ¿cómo fue que él pudo cambiar y hacer esa transición del problema a ser una persona victoriosa? ¿Cómo fue? Bueno, lo dice el verso 10. Note usted también el contexto en que vivía Jabes. El libro de los Jueces es donde se ubica la persona de Jabes. Claro, uno lee la Biblia, ve tantos nombres, genealogía, pero ¿en qué lugar de la historia bíblica vivió Jabes? En el tiempo de los Jueces. El libro de Jueces cierra con esta expresión. Y como no había rey en Israel en aquel tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Un anarquismo, en todo el sentido de la palabra. No había autoridad visible. Dios estaba allá a lo último, cada uno tenía sus dioses fabricados, su idolatría, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vale decir que Jabes, encima de que nace con este estigma, con esta experiencia traumática de vida, nace en un contexto social, político, cultural, económico, paupérrimo. No había economía estable, no había religión, no había política que garantizara nada. Ahí nace Jabes. Quiere decir que nunca nuestro entorno social puede socavar nuestras raíces de victoria en Cristo Jesús. Alguno acá me podrá poner como excusa, bueno, el sistema, bueno, el gobierno de turno, que la economía, que la plata, que la educación, que la salud. Hermanos queridos, hay personas que aún con nada y con menos de eso se convierten en los más ilustres de la historia. Increíble el entorno en el que vivió Jabes, libro de Jueces. No sé por qué, pero habrá alguna razón, que en Hebreos capítulo 11, donde se menciona a todos los héroes nacionales hebreos, a todos los David, Sansón, Noé, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, a todos los héroes de la fe, no se lo menciona a este hombre. Es increíble. Por alguna razón obvia. Pero note lo que pasa en el verso 10. Dice, ¿tienen tiempo ahí todavía? ¿Quiere escuchar por qué le fue bien a este hombre? Ahí va entonces. E invocó, verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, le hace una lista a Dios. Si me dieras bendición, lo primero que le pide. Diga conmigo bendición. Y es una palabra inclusiva, muy inclusiva. Porque decimos, quiero que Dios me bendiga. Bueno, pero es muy genérica. La bendición puede estar en función a los sentimientos, en función a un proyecto, en función a un sueño, en función a la salud, en función a una adquisición. Bendición es mucho, o bendición simplemente es paz, favor de Dios. Pero la raíz de la palabra bendición en hebreo es en marcha. Es alguien caminando, alguien marchando, alguien que salió de su posición, que salió de su status quo, que salió de su entorno y ahora se propuso salir en marcha, bien, avanzar. Diga conmigo, bendición es marchar, en marcha, en camino. No significa que ya lo hayas
transitado el camino, no significa que ya hayas llegado a destino, no significa que ya hayas cumplimentado la meta, pero estás en marcha. Y el hecho de estar en marcha ya es hecho de estar en bendición. El hecho de que hayas venido hoy aquí, aun cuando todo tu entorno siga el mismo contexto, aun cuando todavía no hayas solucionado todas las cosas de tu vida, ya estás en bendición porque estás en marcha, estás en camino a alcanzar tu victoria. Él dijo, quiero mi bendición, quiero marchar, quiero salir. Porque tu principio o el principio de resolver cuestiones es que te pongas en marcha, en movimiento. Hay gente que quiere bendición, pero que no se mueve, que no hace nada. Él dice, invocó, pidió, clamó. Fue seguramente al templo, se asesoró con los sacerdotes, buscó en la escritura a ver a quién tengo que hacer mi reclamo, mi petición a Dios. Bueno, ahí voy. Y se inclinó a Dios y le dijo, oh Dios, te pido bendición. Si me dieras bendición, es un anhelo. Seguramente lo hizo a nivel o en una forma de catarsis, de desahogo. Dios, mi vida es un dolor. Nací en miseria, nací en dolor, nací con pérdidas. Soy un hacedor de tristeza. Produzco tristeza en los demás la producen en mí. Si me dieras bendición y, escuche, ensancharas mi territorio. Seguramente, no quiero alterar el texto, se está refiriendo a territorio. Si él dijo ensancha mi territorio, es porque una persona para ser productiva, mayormente en un pueblo agrícola, ganadero, entiéndase el contexto, ¿qué se necesita? Territorio. Si uno tiene animales, se necesita pastura. Si uno tiene que vivir de lo que la tierra produce, necesita espacio, ¿verdad que sí? ¿Qué le pide? Territorio, ensanchamiento. Pero yo a este texto y a este pensamiento, ensancha el territorio, lo llamo rompe mis límites. Porque en otras palabras, le está diciendo a Dios, estoy limitado, estoy condicionado. La vida me condicionó. ¿Cuántos se sienten condicionados por la vida? Que no pueden salir de esa estrechez, o de las deudas, o de la casa, o del entorno familiar, y como que se sienten ahogados. ¿Hay alguien que se sienta así? ¿O que se haya sentido? Es como que uno quiere romper algo. Ahora va y rompe todo en la casa. No. El pastor dijo, ensancha mi territorio, entro a tirar paredes. No, cuidado con eso. Pero lo que yo entiendo es que, en otras palabras, Jabes está diciendo, ensancha mi territorio, sí, dame espacio. Yo estoy interpretando que quiere romper los límites que lo condicionan. Y si tengo que respetar el contexto, está diciendo, rompe los límites de mi dolor, de mi vida, de mi tristeza y de todo lo que me tiene atado. Hermano querido, rebelate contra tu situación actual, rebelate contra aquello que te condiciona, que te aprisiona, que te está creando barrotes invisibles y que no te deja avanzar. Pidió bendición, quiero salir en marcha. Pidió que se ensanchara su territorio, quiero romper los límites. Pero también dice algo interesante. ¿Me sigue? Y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Ya había tenido demasiado, ¿verdad? Es la misma oración que hace Jesús en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro es interesante. Más de lo que usted cree.
Porque en esas pocas palabras que Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, se incluyen todos los principios del reino. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, reivindicando el lugar de Dios y mi posición como hombre, limitada, terrenal. Sigue con el segundo punto, adorando a Dios, santificado sea tu nombre. Tercero, venga a nosotros tu reino. Porque en el reino de Dios es equidad, es justicia. Justicia, según el concepto romano, dar a cada quien lo que merece. Dios es quien sabe dar a cada quien lo que merece sin desigualdad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo mismo que existe allí arriba, que también aquí abajo se implemente. El pan nuestro perdona nuestras deudas. ¿Sí? ¿Sabe el Padre Nuestro? Es increíble. Ya lo voy a predicar punto por punto. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. A pedir con reverencia lo que necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Jabes no está haciendo nada que Dios, de parte de Dios, tenga una negativa. Le pidió que lo libre del mal, mas líbranos del mal, dijo Jesús. Jabes le está diciendo, si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y pregunto, si a Jabes se lo otorgó, ¿por qué no te lo otorgaría a vos? Pareciera una ABC a lo mejor mi mensaje de esta mañana. Pero muchas veces, aún sobre estos principios básicos, no caminamos. Hay veces no sabemos cómo salir de tal o cual situación. No sabemos cómo enfrentar, no tenemos la capacidad operativa, o mejor dicho, bajo la crisis es insuficiente nuestra capacidad operativa. Porque cuando estamos en crisis lo único que vemos es crisis y más crisis y no vemos la salida. Y dicen los expertos que de la única manera que se sale de un laberinto no es siguiendo el camino del laberinto, porque siempre vamos a terminar al mismo lugar. De un laberinto se sale únicamente por arriba. En este caso, con Dios. Ahora, cierro con esto. Este hombre que fue dañado, que fue un trauma a su vida y que logró vencer y transicionar a una vida mejor, de este hombre y de su descendencia nació nuestro Señor Jesucristo, el que transformó también tu dolor y el mío en victoria. Note usted, dice el capítulo 4, según el título de mi Biblia, descendientes de Judá. Y de la tribu de Judá es donde procede nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no se avergonzó de su antepasado. Jesús no se avergonzó de aquel que produjo dolor, que produjo tristeza. Yo creo que Jesús se glorificó en que aún en la debilidad de un hombre, con la ayuda de Dios, se superó y fue el más ilustre de todos. A lo mejor algunos de los que hoy ya somos maduros en la fe y hemos transitado experiencias amargas en la vida como cualquier persona, pero que hoy, ya cuando miramos para atrás, esa situación tan traumática, tan difícil, ya no la miramos con repulsión, ya no la miramos como algo negativo, sino que lo miramos como algo positivo, porque todo lo que nos produjo dolor a nosotros, hoy es un capital espiritual, emocional, para ayudar a los que están en dolor. Estoy seguro que cuando venía una persona
insuficiente, incapaz, Jabes tenía toda la cátedra para decirle: se puede salir y se puede ser mejor. Amén y amén.